¿Alguna vez te has preguntado cómo era la alimentación de un neandertal? ¿Cómo cazaba? ¿Cómo fueron sus orígenes? Adéntrate con nosotros en esta aventura y descubre el día a día de esta especie que marcó el inicio de nuestra evolución. Los neandertales, conocidos científicamente como Homo neanderthalensis, habitaron Europa y parte de Asia desde hace unos 400.000 hasta aproximadamente 40.000 años. Su nombre proviene del Valle de Neander, en Alemania, donde fueron descubiertos los primeros restos en 1856. Aunque por mucho tiempo fueron vistos como seres torpes y primitivos, hoy sabemos que eran una especie compleja, con una inteligencia adaptada a los retos de su tiempo. Sus orígenes se remontan a los primeros grupos humanos que evolucionaron en África. De ahí partieron hacia Eurasia, enfrentando climas extremos y ecosistemas desconocidos. A diferencia de otros homínidos, el neandertal desarrolló un cuerpo robusto, con huesos gruesos, extremidades cortas y un pecho amplio. Estas características lo ayudaban a soportar temperaturas gélidas y le daban fuerza para cazar grandes animales. Pero más allá de su físico, lo sorprendente fue su capacidad cultural. Los arqueólogos han encontrado evidencias de herramientas de piedra tallada, uso del fuego y hasta posibles expresiones simbólicas. Todo esto nos habla de una especie que no solo sobrevivía, sino que intentaba comprender y dominar su entorno. Los neandertales compartieron el mundo con otras especies humanas, incluido el Homo sapiens, con quienes incluso se mezclaron. Estudios genéticos revelan que hoy en día, gran parte de la población humana conserva un pequeño porcentaje de ADN neandertal, prueba de que nuestros caminos no solo se cruzaron, sino que se entrelazaron. Este primer capítulo nos abre las puertas a su mundo. Seres de carne y hueso, fuertes, adaptables y mucho más cercanos a nosotros de lo que solemos imaginar. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo vivían, qué comían y de qué manera enfrentaban los desafíos diarios en un planeta aún salvaje e indomable. La dieta de los neandertales fue una de sus principales ventajas adaptativas. A diferencia de otros homínidos, eran oportunistas. Podían consumir carne, plantas, raíces, frutos secos y hasta médula ósea. En cuevas como la de El Cidrón, en España, se han encontrado rastros de almidones vegetales, lo que confirma que no eran únicamente carnívoros. Sin embargo, la carne constituía la base de su alimentación. Cazaban bisontes, caballos salvajes, ciervos y en regiones más frías, hasta mamuts y rinocerontes lanudos. Su fuerza y resistencia los convertían en depredadores formidables. Usaban lanzas de madera endurecida al fuego y herramientas de piedra para herir y despiezar a sus presas. La recolección también jugaba un papel fundamental. Frutas de temporada, hongos, raíces ricas en almidón y nueces eran parte de su dieta. Estos alimentos aportaban energía para las largas jornadas de cacería. Incluso se ha encontrado evidencia de que usaban plantas con propiedades medicinales, lo que muestra un conocimiento empírico de la naturaleza. El fuego era su gran aliado. No solo les daba calor y protección, sino que les permitió cocinar alimentos, lo cual hacía la carne más fácil de digerir y las plantas más seguras para consumir. Imaginar a un grupo de neandertales reunidos alrededor de una hoguera, compartiendo la carne de un ciervo recién cazado, nos acerca a un cuadro casi familiar, muy similar a lo que hacemos los humanos modernos. Su dieta, variada y flexible, fue clave para resistir los cambios climáticos del Pleistoceno. Y en cada bocado, en cada técnica de preparación, se escondía la semilla de lo que más tarde sería la cocina humana. La cacería no era solo una actividad de subsistencia, era también un acto social. Los neandertales cazaban en grupos organizados, lo que les permitía enfrentar animales mucho más grandes que ellos. Se han encontrado evidencias de trampas y emboscadas, lo que demuestra que poseían una inteligencia estratégica. Un ejemplo revelador son las marcas de lanzas halladas en huesos de grandes presas. Estas indican que los ataques eran planificados y dirigidos hacia puntos débiles del animal, como el cuello o el costado. Además, al trabajar juntos,
podían acorralar a un bisonte hacia un terreno difícil, donde la presa quedaba atrapada y más vulnerable. Pero la cooperación iba más allá de la cacería. Los restos fósiles muestran que los neandertales cuidaban de los heridos y los ancianos, algo sorprendente en un mundo tan hostil. Esto nos habla de un sentido de comunidad. Comprendían que la supervivencia individual dependía del bienestar colectivo. En estas escenas de cacería podemos imaginar a los hombres lanzando sus armas, mientras las mujeres y los más jóvenes apoyaban desde la distancia, preparando herramientas o recolectando plantas. Era una labor conjunta, donde cada miembro del grupo tenía un rol definido. La cacería no solo llenaba el estómago, también reforzaba lazos sociales y transmitía conocimientos. Los más jóvenes aprendían observando a los mayores, repitiendo sus técnicas hasta dominarlas. Así, de generación en generación, las habilidades de caza se perfeccionaban. En este equilibrio entre la fuerza, la estrategia y la cooperación, los neandertales lograron sobrevivir por más de 300.000 años. Una lección que hoy todavía resuena en nuestra especie. Los neandertales no vivían únicamente en cuevas, aunque éstas eran refugios importantes. También construían campamentos al aire libre, usando ramas, pieles y huesos de animales para armar estructuras que los protegían del clima. Las cuevas, sin embargo, eran lugares estratégicos. Proporcionaban seguridad, calor y cercanía a fuentes de agua. En ellas organizaban áreas específicas, como zonas para dormir, preparar alimentos o fabricar herramientas. Esto revela una sorprendente capacidad de organización espacial. Su vida cotidiana estaba marcada por actividades de supervivencia. Mientras algunos cazaban, otros recolectaban leña, cuidaban a los niños o reparaban utensilios. Los niños aprendían desde pequeños a usar piedras para tallar herramientas y a observar el comportamiento de los animales. Los neandertales también tenían una relación especial con el fuego. En torno a él, no solo cocinaban, sino que contaban historias, reforzaban lazos familiares y transmitían conocimientos. Es posible que estas reuniones fueran el inicio de una forma primitiva de cultura oral. En los vestigios arqueológicos se han encontrado evidencias de pigmentos, plumas y adornos, lo que sugiere un sentido estético y quizás ritual. ¿Era una forma de identidad o un intento de conectar con lo espiritual? Aún no lo sabemos. Pero lo cierto es que trasciende la simple supervivencia. Su día a día era arduo, pero también estaba lleno de momentos de aprendizaje, comunidad y simbolismo. Eran más que simples cazadores. Eran humanos con emociones, tradiciones y un modo de vida propio. Aunque no dejaron escritos, los neandertales nos legaron pistas sobre su mundo interior. En varios yacimientos se han hallado entierros intencionales, donde los cuerpos estaban colocados con cuidado, acompañados de herramientas o flores. Esto sugiere una concepción de la muerte más allá del simple abandono. El hecho de enterrar a sus muertos indica respeto, duelo y quizás una creencia en algo después de la vida. Este rasgo los acerca aún más a nosotros. También hay evidencias de arte rupestre atribuido a ellos, como grabados en cuevas de España con más de 60.000 años de antigüedad. Aunque rudimentarios, revelan la capacidad de crear símbolos y transmitir significados. El uso de pigmentos y adornos, como collares hechos de conchas o garras de animales, refuerza esta idea. No eran simples adornos funcionales, sino expresiones de identidad, de pertenencia a un grupo o incluso de estatus. En este sentido, los neandertales no eran solo supervivientes, sino también soñadores, capaces de ver más allá de lo tangible. Y es precisamente este rasgo el que los conecta con lo que hoy entendemos como humanidad. Durante mucho tiempo se creyó que los neandertales eran incapaces de comunicarse con palabras, que solo gruñían o emitían sonidos simples. Sin embargo, los descubrimientos recientes han cambiado esa visión por completo. Gracias al hallazgo del hueso hioides, el mismo que sostiene la lengua en los humanos modernos, y al análisis genético del gen FOXP2, clave en el desarrollo del habla. Hoy sabemos que los neandertales probablemente poseían un lenguaje articulado.
Este hallazgo transformó lo que pensábamos sobre su mente. El lenguaje no solo sirve para comunicarse, es también una herramienta para organizar el pensamiento, planificar y transmitir conocimientos. Esto significa que los neandertales podían coordinar una cacería, enseñar a los más jóvenes o compartir historias alrededor del fuego. Sus gestos y sonidos eran parte de una comunicación compleja, donde cada movimiento o tono tenía un significado preciso. La mirada, las manos y la voz formaban un sistema completo de expresión. Incluso se cree que su forma de pensar era muy visual y concreta, adaptada a la vida en grupo y a la naturaleza salvaje que los rodeaba. Pero la verdadera grandeza de su mente se revela en los rastros de empatía y creatividad que dejaron. Cuidaban a los enfermos, como lo demuestra un esqueleto hallado en Shanidar, Irak. Un individuo con lesiones graves que sobrevivió gracias al apoyo del grupo. Eso no habría sido posible sin una comunicación sólida, ni sin una conciencia de compasión. Su capacidad de imaginar también fue clave. Al fabricar herramientas, anticipaban el resultado final. Al cazar, calculaban trayectorias. Al decorar su cuerpo, expresaban pertenencia. Todo ello requiere una mente que trasciende lo instintivo y roza lo simbólico. Así, los neandertales no solo hablaban, pensaban. Su lenguaje, aunque perdido en el tiempo, fue la semilla del pensamiento humano. Y tal vez, en algún rincón de nuestro cerebro, todavía resuene aquel eco antiguo, ese primer intento de poner palabras al mundo. Si algo distinguió al neandertal, fue su capacidad para transformar la naturaleza en utilidad. Su mundo era hostil, pero sus manos lo moldeaban con ingenio. Desde el principio, dominó el arte de tallar la piedra. No era un gesto al azar, cada golpe tenía una intención, cada fragmento de sílex una función. Creaban cuchillos, raspadores, puntas de lanza y utensilios especializados que demostraban una mente metódica, paciente y previsora. Sus herramientas pertenecían a lo que los arqueólogos llaman la industria musteriense, una tradición tecnológica avanzada, presente en cuevas de Europa y Asia. El proceso era minucioso. Seleccionaban piedras de buena calidad, golpeaban con precisión, daban filo, pulían bordes. En algunos yacimientos se ha comprobado que incluso reparaban o reutilizaban herramientas dañadas, un signo claro de economía y planeación. Pero no se limitaban a la piedra. También empleaban huesos, madera y tendones de animales para reforzar lanzas o crear mangos. Un descubrimiento sorprendente en Alemania mostró una lanza de madera de más de 300.000 años, perfectamente equilibrada, con peso y forma comparables a las jabalinas modernas. Esto revela un conocimiento práctico del equilibrio y la aerodinámica. Los neandertales también manejaban el fuego con maestría. Lo usaban para cocinar, templar puntas de madera, iluminar sus refugios y espantar depredadores. Aprendieron a mantener brasas vivas durante días, protegiéndolas del viento con piedras o conchas. Incluso existen evidencias de que utilizaban pigmentos como la ocre para colorear objetos o sus propios cuerpos. Cada herramienta contaba una historia. En ella se puede leer la evolución de su inteligencia, su habilidad para resolver problemas y su capacidad de transmitir conocimiento de generación en generación. Muchos expertos sostienen que fabricar una herramienta no era solo un acto de supervivencia, sino también de pensamiento abstracto. El neandertal visualizaba el resultado antes de lograrlo. En cada golpe de piedra había un diseño mental, una idea concreta. Esa chispa de creatividad técnica marcó el inicio de la tecnología humana. Quizás hoy nuestras manos sostienen teléfonos, pero alguna vez, hace miles de años, sostuvieron piedras con la misma intención: adaptar el mundo a nuestra voluntad. Y esa habilidad nació con ellos, con los neandertales, los primeros ingenieros del hielo y la piedra. Aunque desaparecieron hace 40 milenios, los neandertales no fueron olvidados. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que su legado no solo habita en los fósiles, sino en nosotros mismos.
cada ser humano fuera de África conserva entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. En esos fragmentos genéticos viven los rastros de sus adaptaciones, sus luchas y sus triunfos. Algunos de esos genes influyen en nuestra piel, en el color del cabello, en el sistema inmunológico e incluso en el metabolismo. Nos ayudan a resistir enfermedades, a procesar ciertos alimentos y a sobrevivir en climas fríos. Lo que alguna vez fue una ventaja evolutiva para ellos sigue siendo parte de nuestra herencia biológica. Pero su verdadero legado va más allá del cuerpo. Los neandertales nos enseñaron que la humanidad no surgió de un solo salto, sino de un largo proceso de ensayo, error y aprendizaje compartido. Nos recordaron que pensar, cuidar, crear y soñar no son dones exclusivos de nuestra especie, sino una llama que se encendió mucho antes. En sus cuevas quedó grabada la primera expresión artística. En sus entierros, la primera señal de respeto por la muerte. En sus hogueras, la primera comunidad. Ellos dieron los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos cultura. Por eso, cuando hablamos de humanidad, no deberíamos pensar solo en el Homo sapiens. Deberíamos incluir también al Homo neanderthalensis, nuestro hermano perdido, que caminó los mismos valles, respiró el mismo aire y compartió los mismos sueños de supervivencia. Quizás, si pudiéramos mirarlo a los ojos, veríamos reflejado algo muy familiar. Una chispa de comprensión, un destello de empatía, una intuición de lo que significa ser humano. Los neandertales no fueron un error en la evolución, fueron una etapa brillante de ella. Sin su fuerza, su inteligencia y su instinto de comunidad, tal vez nuestra especie nunca habría prosperado. Hoy, cada vez que el fuego crepita en la noche, o que una herramienta nace de nuestras manos, ese eco antiguo vuelve a resonar. El eco del neandertal. El primer ser que nos mostró que la humanidad no se mide por el tiempo que se vive, sino por las huellas que se dejan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás más historias que te pondrán al filo de la imaginación. Nos vemos en la próxima, aquí, en Historias al Límite.